ya que habíamos visto anteriormente sobre los actores involucrados, ¿no? Básicamente en lo que son políticas públicas. Ahora vamos a ver cómo se determinan, ¿no? Las alternativas de solución o alternativas de intervención, ¿no? Denominadas así. Estamos en la segunda unidad, estamos en el proceso de implementación de las políticas públicas, ¿no? Esta segunda unidad tiene esa denominación, proceso de implementación de las políticas públicas. Esta es nuestra red conceptual, ¿no? De nuestra sesión que vamos a seguir el día de hoy. Se puede denominar también alternativas de intervención como también alternativas de solución. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar, no? Y justamente esta red conceptual de esta sesión nos da a conocer ello, ¿no? Primero, un resumen de implementación de la alternativa de solución, ¿no? Luego, vamos a ver los procesos para la elección de una alternativa, ¿no? Una alternativa que justamente va a solucionar un problema. En ella vamos a ver el establecimiento de objetivos, el establecimiento de alternativas, la valoración de consecuencias de las alternativas y la comparación de las alternativas, ¿no? Y finalmente, en esta sesión vamos a ver acciones que debe tomar en cuenta un analista de políticas públicas, ¿no? O sea, es decir, como una especie, cuál es la tarea, ¿no? Que debe de desarrollar justamente sobre este punto de alternativas de solución y o alternativas de intervención. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión de aprendizaje? ¿No? Uno, que el estudiante al final de la sesión debe conocer la alternativa de intervención y o solución, ¿no? Por eso dice, conoce la alternativa de intervención y o solución. Luego, debe analizar, o también podríamos denominarlo, analiza los procesos de alternativas de intervención y o solución de una política pública. Y finalmente, debe de conocer las acciones del analista de políticas públicas, ¿no? ¿Cuáles son esas acciones? Entonces, estos son los objetivos de nuestra sesión de aprendizaje del día de hoy, ¿no? Alternativas de intervención y o solución. O sea, va una esas alternativas de intervención y o solución frente a un problema público, ¿no? Entonces, es una incógnita, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de ver, de que ustedes entiendan eh, básicamente sobre este punto, ¿no? Bueno, a tener en cuenta que vamos a hacer un recuerdo, ¿ya? Se debe de tomar en cuenta lo siguiente. Estamos en el curso de políticas públicas, ¿no? Análisis de políticas públicas, ¿no? Cuando se formulan las políticas públicas, ¿no? Se deben de incluir, ¿no? Básicamente, en forma clara, en forma precisa, que dos cosas en primer lugar, metas y objetivos, ¿no? Metas y objetivos a ser alcanzados, a ser logrados, ¿no? Entonces, primeramente es ya cuando se tenga conocimiento del problema público, se establecen metas y objetivos a ser logrados, a ser alcanzados. Para ello, se tiene que generar también la detección y generación de posibles caminos, ¿no? Y estos posibles caminos son denominados lo que conocemos como alternativas. Estas alternativas van a ayudar a que se puedan lograr o llegar a los objetivos y a su vez también nos van a permitir la valoración y comparación de los impactos de esas vías alternativas y finalmente la selección de una opción o la combinación de ellas, ¿no? Todas las alternativas lógicamente no se van a ejecutar, ¿no? Por una cuestión de recursos económicos básicamente, pero hay que determinar, ¿no? Cuáles son las alternativas posibles, ¿no? De,
de ellas, ¿no? De más de una, ¿no? Esto, ¿quién nos los da a conocer? Es justamente este estudioso en políticas públicas denominado Tamayo, ¿no? Él habla real, finalmente, hay que tener en cuenta todos estos aspectos justamente a la hora de poder determinar la alternativa o las alternativas de solución, ¿no? En este caso. Muy bien, entonces eso hay que tomar en cuenta o tenerlo bien en claro. Muy bien. Cuando se hace análisis de políticas públicas, ¿no? Primero tenemos que determinar, y eso es lo que ya hemos visto, el problema público, ¿no? Ya sabemos qué es un problema público, ya tienen conocimiento ustedes, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, eso lo hemos desarrollado ya en clases anteriores. Este problema público debe estar en una agenda pública. De igual manera, ya sabemos muy bien qué es la agenda pública, ¿no? Es en el cual están pues todos los problemas públicos, ¿no? Que existen en la población o en la sociedad. Luego, esto entra a tallar a una agenda de decisiones, es decir, la priorización de cuáles son esos problemas públicos que se les va a dar una alternativa de solución o intervención, ¿no? En algunos casos, ¿no? Del conjunto de problemas públicos que se tienen, ¿no? Luego, bueno, disculpen, hay un error de digitación ahí, debe decir actores, ¿no? Entran a tallar los actores involucrados, que también lo hemos desarrollado, ¿no? Entonces, estos actores involucrados pueden ser formales o pueden ser informales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de actores informales, por ejemplo, ¿no? Como también actores formales, ¿no? Estos actores formales e informales, ¿qué es lo que van a hacer, no? Alternativas de solución al problema público, ¿no? Alternativas de solución, ¿no? Puede provenir tanto de los actores formales como también de los actores informales, ¿no? No solamente es una cuestión por el hecho de que los actores formales tienen un cierto nivel de preparación o un cierto nivel de manejo técnico, ¿no? En la gestión pública, son los únicos en proponer alternativas de solución. También lo pueden hacer los actores informales. Entonces, estos dos actores van a proponer estas alternativas de solución frente al problema público que se tiene, ¿no? Entonces, una vez propuestas estas alternativas de solución, lógicamente, frente a este problema público, se van a tener que tomar una serie de decisiones, que viene a ser la implementación de las alternativas de solución. Y esto va a venir de parte justamente de quiénes, de los actores formales, ¿no? ¿Para qué? Para poder solucionar o intervenir frente a ese problema público. Muy bien, fíjense aquí un poquito, nos da a conocer ya una visión, ¿no? De cómo se hace análisis de políticas públicas, ¿no? Frente a los diversos problemas públicos que se tienen, ¿no? Muy bien, ahora como nuestro tema es básicamente el día de hoy la alternativa, una alternativa o alternativa de solución o intervención, existe una serie de pasos, ¿no? Entonces existe una serie de pasos, ¿no? Entonces tenemos que analizar ahora los procesos para la elección de una alternativa o el proceso para la elección de una alternativa, ¿no? En este caso, aquí ustedes pueden observar lo siguiente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 4 pasos o etapas, también podríamos decir, ¿no? Dentro de este proceso para la elección de una alternativa. 1, está el establecimiento de los objetivos. 2, el establecimiento de alternativas. 3, la valoración, en este caso, ¿no? De las consecuencias de las alternativas. Y 4, hacer la comparación de las alternativas, ¿no? Entonces, son las diferentes etapas, ¿no? Vamos a decir etapas o pasos que se siguen para la elección de una alternativa, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esto es justamente en las primeras, según a lo que nos decía Tamayo, ¿no?
más o menos, ¿no? O sea, nos enfoca desde ese punto de vista, ¿no? Primero hay que tener bien claro, bien establecidos los objetivos, luego a esos hay que proponer los caminos, que son las alternativas, luego hay que valorar estas alternativas y finalmente hay que comparar, ¿no? ¿Cuál es la más viable, vamos a decir, para la solución de un problema? Muy bien, a ver, vamos a desarrollar cada uno de ellos. Primero, el establecimiento de metas y objetivos de la política pública, ¿no? Eso tiene que estar claro. ¿En qué consiste? ¿No? Se refiere a que el proceso, dice, el proceso comienza estableciendo metas y objetivos, ¿no? Metas y objetivos ¿para qué? Para lograr para lograr, ¿no? Metas y objetivos a lograr, ¿no? Con la política pública. Ordenándolos según su importancia, ¿no? O sea, si no hay una meta bien establecida, un objetivo a lograrse, entonces no estamos iniciando bien para poder, en este caso, implementar una política pública, ¿no? Y hay que tener en cuenta también lo siguiente, ¿no? Según el nivel jerárquico de importancia que debe de tener, ¿no? Justamente frente a este establecimiento de metas y objetivos. Entonces ahí entra a taller pues las prioridades que se deben de tener. Como también los objetivos deben expresarse primero en términos generales y operativos, señalando las expectativas del logro. Es decir, los objetivos no deben ser meramente teóricos, ¿no? Los objetivos también tienen que ser pragmáticos, ¿no? Primero, sí se puede enunciar como una cuestión general, ¿no? Ahí puede entrar la cuestión teórica, pero luego cuando habla de que deben de ser operativos, ¿qué quiere decir? Tiene que ser pragmático, ¿no? O sea, pragmático quiere decir práctico, ¿no? En base a qué se deben lograr esas metas y objetivos que hemos planteado, ¿no? O sea, las expectativas del logro. Finalmente, las metas y objetivos, ¿cómo se miden, no? En resultados. Y los resultados, más que todo, se miden en términos cuantitativos. Muy bien, eso como primer punto, ¿no? En la parte de establecimiento de objetivos y metas de una política pública. Pasemos a la segunda etapa o a la segunda fase dentro de lo que son las alternativas de solución y o intervención. El punto 2 se refiere justamente al establecimiento de las alternativas, ¿no? ¿Y a qué se refiere esta etapa, no? Las alternativas, nos dice, son opciones de política o cursos de acción alternativos o las diferentes estrategias de intervención para solucionar el problema público. Entonces, una alternativa que viene a ser una opción, ¿no? Una opción, o un curso de acción, o también puede ser una estrategia. ¿Para qué? Para justamente solucionar un problema público, ¿no? Entonces, uno, cuando quiere solucionar un problema público, tiene que tener bien claro en no parametrarse o cerrarse en una sola alternativa. Inicialmente pueden ser muchas, varias alternativas, o cursos de acción o estrategias, pero al final tiene que saber, en este caso, evaluar estas alternativas, que es el siguiente paso, ¿no? Lógicamente que todas estas alternativas que son opciones de política, cursos de acción, estrategias, están enmarcadas a la solución de un problema. Punto 3, disculpen, se repite, es punto 3, error de digitación, ¿no? El establecimiento de alternativas, ¿no? No, sigue en el punto 2, establecimiento de alternativas. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar más sobre esta etapa, ¿no? Sobre el establecimiento de alternativas, ¿no? Se identifican todas las alternativas posibles para lograr los objetivos, ¿no? Por eso les decía, pueden ser muchas alternativas, varias alternativas, pero se identifican todas ellas que tienen esa posibilidad para lograr ese objetivo o meta de una política pública, ¿no?
También las alternativas no tienen por qué ser excluyentes entre sí, ¿no? En ocasiones, la decisión final puede aterrizar en una cuestión de combinación de más de una alternativa, ¿no? Muchas veces decimos una alternativa de solución no tiene nada que ver con la otra alternativa de solución, ¿no? O con la tercera, con la cuarta, no. O sea, no nos parametremos ni nos encasillemos en ese aspecto. Las alternativas siempre a plantearse deben ser, en muchos casos, por eso en muchas ocasiones, que pueden resultar de una combinación que se pueda dar para solucionar un problema, ¿no? Las alternativas no son solo las opciones conocidas, ¿no? En el proceso se inventan y generan alternativas nuevas. Muchas veces hay problemas públicos que ya se conocen cuáles son. Mirar o se pueden inventar, como dicen, nuevas alternativas que puedan ser mejores que las que ya se conocen para solucionar un problema. Muy bien, eso con referente al establecimiento de lo que son las alternativas. Ya estamos en la segunda etapa. Ahora vamos a pasar a la tercera etapa, ¿no? La valoración de las consecuencias de las alternativas, ¿no? Es decir, todas las alternativas que se plantean se tienen que valorar, ¿no? O sea, se tienen que evaluar, ¿no? En otras palabras, ¿no? Para optar entre las distintas alternativas se tiene antes que valorar los efectos de cada una de ellas, ¿no? O los impactos que puedan tener estas alternativas de solución frente a la solución de ese problema, ¿no? Entonces, ¿qué tomamos en cuenta en esta parte de la valoración de las consecuencias de las alternativas, ¿no? En definitiva, se trata de saber qué ocurrirá si elegimos una alternativa determinada, en qué medida se alcanzarán los objetivos y qué costos y beneficios acompañarán la elección, ¿no? Fíjense, no es una cuestión, por ejemplo, de la valoración de las consecuencias de las alternativas, en tener en cuenta únicamente en forma teórica sobre lo que pueda pasar, ¿no? Al elegir una determinada alternativa, ¿no? Sino tiene que ir un poco más allá, ¿no? Por ejemplo, si realmente esa alternativa va a lograr el objetivo, va a lograr la meta, que es la solución a ese problema público o la mitigación, o como también a eso acompaña, cuáles son los costos en los cuales incurren al elegir esta alternativa y cuáles son los beneficios, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la valoración no es una cuestión meramente teórica, sino hay que medirlo también con unos aspectos cuantitativos, ¿no? En esta parte también de la valoración de las consecuencias de las alternativas, nos habla de que se calculan todos los efectos, ¿no? Todos los costos, todos los beneficios de todas las alternativas, incluidos los impactos de cada alternativa, sobre otros objetivos, otros problemas y otras políticas ya en marcha. En otras palabras, en este punto, ¿no? Justamente en esta tercera etapa de la valoración de las consecuencias de las alternativas, hablamos de que se tiene que valorar todas las alternativas planteadas en primer lugar, ¿no? En el cual se incluye el impacto que puede tener y el efecto, ¿no? Cada una de ellas, sus objetivos, ¿no? Y a su vez también esto ligado con otros problemas, ¿no? Que ya se tienen dentro de la población y también otras políticas que ya están en proceso, ¿no? En ejecución, que están en práctica, ¿no? Entonces, fíjense que aquí se tiene que ahondar un poco más, ¿no? Y lo que yo podría manifestarles es justamente en esta tercera etapa de que esto ya es una cuestión de la valoración en aspectos cuantitativos, ¿no? No queda nada más en una cuestión meramente enunciada o meramente teórica. Muy bien. A ver, sigamos. Muy bien. Eso con referente a la tercera etapa. Ahora vamos a ver la cuarta etapa,
que viene a ser la comparación de las alternativas. Recuerden que estamos en la alternativa de intervención o la alternativa de solución, que hemos dicho que tiene 4 etapas. Una primera etapa, el establecimiento de, en este caso, de objetivos y o metas de una política pública. Una segunda etapa, el establecimiento de alternativas. Una tercera etapa, la valoración de estas alternativas. Y esta cuarta etapa que estamos desarrollando ahora viene a ser la comparación de las alternativas. ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de comparación de las alternativas? ¿No? Nos habla cómo que son conocidas las consecuencias de las distintas opciones, es necesario ordenar las alternativas de modo que se puede saber cuál es la más deseable, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que para comparar, primero tenemos que tener bien en claro, ¿no? Cuáles son los efectos o consecuencias de cada una de las opciones o cursos de acción que son alternativas, ¿no? Que se han evaluado o que se han valorado. Y también un aspecto también es que debemos de ordenar estas alternativas, ¿no? ¿En qué sentido? Para luego hacernos la pregunta, ¿no? En esta comparación de las alternativas, ¿cuál será la alternativa más deseable? O sea, ¿cuál es la alternativa que de alguna manera va a solucionar ese problema público? Los objetivos, las alternativas y sus efectos para poder seleccionar la mejor opción posible. O sea, ¿qué quiere decir? Que no solamente es comparar, ¿no? Las distintas opciones o efectos que puedan tener estas alternativas, ¿no? Y para poder determinar cuál es la más deseable, sino también se tiene que adoptar otros criterios, ¿no? Criterios como, por ejemplo, en relación a sus objetivos, en relación a sus efectos, ¿no? Los cuales nos van a ayudar, en este caso, a seleccionar la mejor opción posible, ¿no? Entonces, es un trabajo que aquí estamos dando a conocer en forma general, ¿no? Pero cuando se lleva a la práctica, ¿no? Cuando se llega a la práctica, ya es una cuestión que demanda bastante trabajo, ¿no? En otras palabras. Y 5, vamos a llegar a la elección de una alternativa. Después de todo la elección de la alternativa, bueno, podemos complementarlo con esta parte, ¿no? A elegir la alternativa, a elegir esa alternativa de intervención o solución para el problema. ¿Y en qué consiste ello? ¿No? Las alternativas analizadas, nos dice, se pondrán a disposición de los actores de poder, los que en un intenso proceso político arribarán a una decisión sobre cuál finalmente será la que se implementará, ¿no? Miren, fíjense, ustedes como parte, como futuros gestores públicos en la parte técnica, ¿no? Que ese va a ser su labor, su tarea. Estas alternativas la van a poner a disposición, ¿no? De los actores de poder, ¿no? Los que toman las decisiones finalmente. Y ellos, tras una evaluación también, van a tomar la decisión de cuál de ellas finalmente van a implementarla, ¿no? Entonces, a su vez también, dentro de esta elección de una alternativa, la formulación de políticas públicas hace referencia a la evaluación de posibles cursos de acción, alternativas o propuestas disponibles para resolver el problema público. Entonces, ¿dónde aterriza, no? En otras palabras, estas alternativas de intervención o solución? O sea, ¿en qué se pragmatizan? Se pragmatizan en políticas públicas que se tienen que implementar una vez decidido, ¿no? Una vez tomado la decisión por parte de los actores políticos, en este caso, o los que tienen esa tarea, para poder implementarla, ¿no? Y poder resolver ese problema público. Entonces, fíjense cómo llegamos, ¿no?
a este punto de lo que son las políticas públicas, usen también en forma específica en programas, proyectos, ya directamente a la intervención o a la solución de un problema público. Finalmente, a ver, el analista de políticas públicas debe, ¿no? Debe primero indagar si hay alguna política pública que haya abordado, ¿no?, el problema, y si hay otras intervenciones en áreas próximas y qué consecuencias. Antes de implementar una solución o intervenir un problema público, fíjense, ¿no?, tienen que indagar, ¿no?, tienen que averiguar, ¿no?, este, teniendo en cuenta si existen políticas públicas que hayan abordado ese problema, ¿no?, público que en este caso se esté tratando de solucionar. O también intervenciones en áreas próximas y qué consecuencias ha generado. Eso que sería como primer punto, ¿no? Ya estamos en qué es lo que debe de conocer un analista de políticas públicas antes de hacer la intervención o plantear la solución a un problema público. Segundo, identificar y caracterizar el contexto institucional, político, económico y o social en que el problema se desenvuelve y aportar antecedentes relevantes, ¿no?, cuantitativos y cualitativos acerca de la situación. Esta parte es como una especie de un diagnóstico, en otras palabras, ¿no? Tener en consideración y la contextualización a nivel institucional, a nivel político, económico y social, ¿no? Tomando en cuenta esos ámbitos, ¿no? Y a su vez, tener en cuenta los antecedentes, ¿no? Frente a ese problema que se ha tenido, ¿no? Y todo ello se va a hacer en términos cuantitativos y cualitativos, ¿no? En otras palabras. Tercero, ¿no? ¿Qué debe de conocer también el analista de políticas públicas, ¿no? Estamos antes de emprender también la alternativa de solución a plantearse, ¿no? Comprender el problema público, pues ello producirá la información que permitirá analizar el diseño efectivo de la política pública que lo aborde, ¿no? Eh, el problema público a abordarse por parte del analista de políticas muchas veces se tiene que recurrir a fuentes primarias, ¿no? ¿Para qué esto va a servir? Para hacer un buen diseño, ¿no?, el cual va a ser efectivo, ¿no?, en materia de políticas públicas para poder abordar, ¿no?, de mejor manera una alternativa o intervención de un problema público, ¿no? Entonces, en otras palabras, es analizar el problema público a profundidad. Cuarto, ¿qué debe de conocer un analista de políticas públicas? Debe acudir a marcos conceptuales que explicitan las causas que estarían produciendo o contribuyendo al problema y las conexiones con otros fenómenos, ¿no? La parte teórica, todo el enunciado de la ciencia política o en materia de políticas públicas es muy importante, porque eso va a ayudar a qué, a hacer un análisis o a tener un pleno conocimiento, una explicación más clara sobre las causas, ¿no?, por las cuales se estaría produciendo ese problema, ¿no? Y a su vez también conocer si esos problemas tienen conexión con otros fenómenos, ¿no?, dentro de la población, dentro de la sociedad, ¿no? Y finalmente, no queda simplemente hacer una indagación, identificar y caracterizar el contexto institucional, político, económico, social, no solamente comprender el problema público, ¿no?, o tener en cuenta la cuestión de todo el marco conceptual teórico que se tiene en materia de políticas públicas, sino también eh, acudir, ¿no?, leer investigaciones recientes sobre, en este caso, sobre
los distintos problemas públicos que se están dando, ¿no? Por eso nos dice, acudir. Hay documentación, hay investigaciones, hay informes, ¿no? Trabajos que a través de sus distintas instituciones el Estado pues lo realiza, ¿no? En materia de los distintos problemas públicos, ¿no? Como por ejemplo hay trabajos bastante desarrollados en materia de pobreza, en materia de desempleo, en materia de insuficiente abastecimiento de servicios básicos y así, una diversidad. Entonces, es importante que la tarea, una de las tareas de la lista de políticas públicas, es tener en cuenta todas esas investigaciones, ¿no? Que le van a ayudar bastante a poder ahondar en mayor amplitud respecto a ese problema público, ¿no? Fíjense, entonces son varios aspectos a tomar en cuenta. En este caso son uno, dos, tres, cuatro, cinco aspectos, ¿no? Pero como les digo, esto no queda como una cuestión meramente teórica, ¿no? Al final es un trabajo bastante arduo el cual se hace, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta todos estos aspectos. Muy bien, yo